La crisis del estado de bienestar comienza a producirse en las sociedades desarrolladas como consecuencias de la globalización y el sometimiento de las políticas económicas monetarias, laborales y sociales de cada país a las exigencias de los grandes bloques políticos económicos. La política prioritaria de generación de empleo construyó un eje central de las políticas de bienestar hasta mediados de los años 70 y se ve suspendida a las exigencias monetarias y al funcionamiento libre del mercado, que como resultado del desarrollo de las tecnologías de la información ha adquirido una dimensión sin límites. A partir de los años 70 y comienza a producirse un ajuste y restauración de sectores productivos como resultado de la incorporación de las nuevas tecnologías, del desarrollo de un mercado nacional cada vez más internacionalizado y globalizado. Las planificaciones económicas y las políticas sociales no alcanzan los objetivos previstos debido a los desajustes que se producen en las economías de los países desarrollados, lo que dificulta las previsiones de a corto y a largo plazo. Aparece el modelo keynesiano, que tiene una función que se concreta en dos ámbitos. Está la política económica, que dice que por medio de la cual el Estado se convierte en un elemento dimatizador del sistema económico, cuyo objetivo prioritario es el mantenimiento de la inversión, es el mantenimiento de la actividad, el impulso de la producción orientando a la política de gastos y de inversión y corrigiendo los desajustes que se van produciendo. La política social dice que con el fin a distribución de la renta mediante la financiación de amplios sistemas de servicios sociales de carácter asistencial y de nuevo sistema de seguridad social, articulando en torno a un principio de reparto que ha sido sustituyendo a los dos seguros previos. También está promover el pleno empleo, estableciendo una política de concentración social que garantice elevados salarios y otras ventajas laborales. A su vez, tenemos otros factores que son la incapacidad de los poderes públicos para atajar el desempleo, que provoca el incremento del coste de dichos sistemas y por ende mina las fuentes financieras de los sistemas de seguridad social. Después tenemos la insuficiente redistribución derivada a un planteamiento de generación de las prestaciones del estado de bienestar. Tenemos el cambio del contexto económico más globalizado y más integrado, ya que por un lado la economía globaliza hace que se incida en los sectores, en los costes salariales y en la flexibilidad de las contracciones laborales. Está la menor eficiencia que caracteriza al sector público, que con su actuación contribuye a un incremento del gasto de los programas sin que dicho incremento se encuentre justificado. Bueno, ahora voy a explicar algunos efectos que se produjeron en esta crisis. Uno de ellos fue el proceso de globalización, que se produjo el aumento de los movimientos emigratorios hacia las economías más desarrolladas, que han determinado un aumento de gastos sociales. También hubo mayor exclusión originada por esta inmigración y las dificultades de acceso al trabajo también. Hubo aumento de desigualdad y aumento de desempleo. Y también las condiciones salariales empeoraban. Bueno, ahora voy a explicar la pérdida de derechos sociales. Este se basa en el aumento del déficit público originado por las dificultades para la obtención de recursos necesarios para la financiación de los sistemas de protección social.
También el crecimiento de los gastos como consecuencia de la ampliación de ámbitos subjetivos y objetivos de los sistemas de protección social y el aumento del gasto como consecuencia de una mayor complejidad institucional. También hubo una pérdida de eficiencia en algunas de las acentuaciones del sector público. Ahora voy a explicar los cambios en el contexto económico. Este se basa en la ralentización de producción, o sea, en la crisis económica. También se produce la quiebra del modelo laboral como consecuencia de la terciarización de las economías y la insuficiente redistribución que se deriva de la generalización de muchas de las prestaciones del estado de bienestar y la consiguiente no aceptación del sistema por parte de los grupos socialmente reprimidos. También otro cambio fue que ahora el propio estado de bienestar carecía del respaldo social recibido por las clases medias, ya que estas eran las que soportaban todas las contribuciones del mismo. Bueno, ahora voy a explicar cómo se fue dando esta crisis. Y desde la década del 70, el modelo del Estado benefactor a nivel internacional comenzó a mostrar marcados signos de agotamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que les fue imposible sostener las políticas redistributivas y en el marco de una profunda crisis. Y también esto se fue agravando y también se le sumó el precio del petróleo, que aumentaba cada vez más. Por todo esto llevó a provocarse un nuevo fenómeno. Por primera vez, desde la aplicación de las políticas keynesianas de 1930, no era posible, o sea, era imposible salir de una crisis a partir de una intervención más activa del Estado. Cabe señalar que en nuestro país el Estado benefactor se encontraba en su momento más crítico a partir del año 1975. En el periodo de 1960 a 1975, el PBI argentino había crecido en una tasa promedio del 4,4% anual. En el año 1975, el proceso de esta inflamación, ¿qué queremos decir cuando hablamos de inflamación? De una alta inflación y recesión, alcanzó los niveles más alarmantes y también fue a partir de ese año que la Argentina quebró su ciclo de crecimiento sostenido para ingresar a un periodo de estancamiento, desinversión y desindustrialización que se mantendrá hasta los inicios del año 90. Bueno, en esta crisis hubo 3 tipos de Estado diferentes que las fueron administrando. Tenemos el gobierno peronista, que se dio desde 1973 a 1976, el gobierno militar, que se da desde 1976 a 1983, y el gobierno radical, que se da desde 1983 a 1989. Estos fueron aplicando diferentes políticas y van comenzando a generar las condiciones para el posterior surgimiento de un nuevo tipo de Estado, que sería el Estado postsocial. Bueno, en la Argentina es posible decir que aunque entre signos opuestos entre sí, el conjunto de los gobiernos que condujeron el Estado en este periodo de crisis priorizó la política de la educación. ¿Qué quiere decir con esto? Esto consistía en que en la determinación del rol económico de la educación comenzó poco antes de la crisis de crecimiento que se verifica a partir de 1975. Aunque si se pudiera resumir cuál fue el papel central de la educación que desempeñó cada uno de estos gobiernos, se puede decir que estaban a un riesgo de caer en una excesión de simplificación. Ahora voy a mostrar un esquema
y explicar cada una cómo fue la educación. Bueno, acá tengo un esquema donde voy a explicar cómo fueron las educaciones. Tenemos la educación para la liberación, que esta se dio en 1973 y en 1974. La educación para el orden, que esta se da desde 1974 a 1983, y la educación para la democracia, que se da desde 1983 a 1989. Bueno, la educación para la liberación. En esta etapa la educación fue concebida como un mecanismo eficaz para la redistribución de los bienes económicos y las oportunidades sociales como instrumento de la concientización respecto al proyecto social. El papel de la educación como derecho social recuperó la centralidad, reemplazando la concepción desarrollista de la formación de los recursos humanos. La principal crítica al modelo anterior radicó en el sometimiento de la política educativa a la demanda de un desarrollo económico, vinculado principalmente a la concentración de riqueza. Ahora bien, educar para el orden, como ya dije, se da desde el periodo de 1974 a 1983 y la educación juega un papel político trascendental en este periodo, ya que cuando asume su cargo el ministro Bruera fue explícito respecto al objetivo que tenía respecto a la educación. Lo que él dijo daba era la restauración del orden de todas las instituciones escolares. Bueno, yo voy a seguir por educar para la democracia, que comenzó a través del gobierno democrático, que asumió en diciembre de 1983 con el fin de administrar todas las etapas críticas que hubo en esa época. Bueno, las herencias del periodo ya mencionadas antes y las propias limitaciones políticas tenían varias condiciones para prevenir la crisis de un modelo de Estado, que se había iniciado unas décadas antes. Por lo tanto, no tuvieron éxito en sus primeras tentativas de recuperar las capacidades de intervención del Estado para atender al mismo tiempo las distintas demandas acumuladas desde el sector interno como externo. Bueno, después tenemos el periodo de vigencia del Plan Austral, que fue durante el gobierno de Alfonsín, que las tendencias principales se manifestaron ya sea desde la caída del empleo, la alta inflación o la concentración económica. Por otra parte, las principales acciones desarrolladas desde el Ministerio de Educación de la Nación estuvieron dirigidas a las autorizaciones del funcionamiento de los centros estudiantes a nivel secundario y universitario. Y también en esa época fue la reincorporación de los docentes a la escuela. Bueno, después el estado de bienestar continuó adquiriendo paulatinamente las características de un estado de malestar que ya no se encontraba en condiciones de satisfacer diferentes demandas de la sociedad, pero más principalmente de los sectores más necesitados. Después, el 24 de mayo de 1976, los integrantes de las tres fuerzas armadas organizaron el sexto asalto, de un gobierno elegido constitucionalmente. También al mismo tiempo sucedieron otros golpes similares en los países del Cono Sur latinoamericano, ya sea en Brasil, Chile o Uruguay. Bueno, después se calcula que a través de que hubo 30.000 desaparecidos, ya sea secuestrado, torturado, etc. Que eso fue por las fuerzas de seguridad.
Y también se calcula que alrededor de 340 hubo de centros clandestinos. También existe un consenso que acerca de la última dictadura que hubo, que logró profundos cambios, y al mismo tiempo también algunos no se pudieron concretar o debieron ser revisados a causa de los profundos conflictos que hubo. Bueno, desde los comienzos distintas organizaciones de derechos humanos como nacionales e internacionales hicieron varias demandas sobre la existencia de las personas que estaban detenidas, ilegales, que estaban secuestradas o torturadas y desaparecidas. Pero sin embargo, el presidente Jorge Rafael Videla negó todos esos hechos que hubo y dijo que las acusaciones respondían a una campaña anti-argentina de la subversión y del terrorismo internacional. En mayo de 1977 y diciembre de 1978, las relaciones entre Chile y Argentina fueron deteriorándose aceleradamente por causa de un conflicto de límite por la zona de Canal de Beaglé. En esos años se fueron profundizando acciones destinadas a restringir ese país y sus reclamos, y justificar la ofensiva belicista y alimentar a esa supuesta idea de innovación de las provincias de la Patagonia ubicada en el sur. Varias de esas ideas se hacían conocer en las escuelas mediante las campañas nacionales que organizaba la Secretaría de Información Pública, la CIP, que fue utilizada por medio de propaganda de 1978 con el objetivo de lograr una población local, de adoptar acciones y conductas positivas adhesivas al progreso de la reorganización nacional. El ministerio les pedía a las escuelas primarias una guía de estudio para la investigación y la creadora de trabajo en el aula, de crear trabajos en el aula. Y a los profesores de secundaria les sugería entregar los cuadernillos y que los alumnos, para profundizar sus conocimientos sobre el tema y elaborar una síntesis coherente. Apelando al nacionalismo de una buena parte de la población, utilizar a la escuela como vehículo para desviar a esas denuncias. Esto intentó avanzar hacia la guerra de 1978, que otros gobiernos concretos hacia la guerra de Malvinas. El gobierno de la última dictadura comenzó a evidenciar una crisis política y económica en los años 80. Se fueron perdiendo publicidad y financiamiento frente a los problemas del régimen.